Valores, con Oscar Zambrano Urdaneta. Hoy les quiero hablar de uno de los personajes venezolanos más curiosos, más sabios y a mi manera de ver casi único en la historia de nuestra cultura. El hombre de quien les quiero hablar hoy se llamó Lisandro Alvarado. Bueno, solamente para que ustedes tengan una idea de qué tiempo vivió, recordemos que nació en el Tocuyo en el año 1859, cuando estaba comenzando la Guerra Federal, y falleció en Valencia en el año de 1929. Este hombre vivió 61 años, apenas, pero qué cantidad de sabiduría, de actividad, de amor hacia su país, hacia la ciencia, se encierran en esos 61 años. Pero yo quiero comenzar por algo que me parece su manera propia de presentarse ante ustedes. Quiero comenzar con 3 anécdotas. La primera de ellas dice de una expedición pequeña de científicos alemanes que marchaban por una selva venezolana y de repente llegaron a las orillas de un río que estaba muy crecido, tenía un caudal enorme de agua y no se podía en ese momento atravesar. A la orilla de donde ellos estaban había un señor mayor, pequeño de estatura, sentado sobre una piedra con su sombrero de cogollo, sus alpargatas, era un campesino. Y los alemanes comenzaron a comunicarse entre sí la impaciencia que tenían por cruzar aquel río y que era peligroso hacerlo, podían morir ahogados. Sin embargo, decidieron sencillamente arriesgarse. Y cuando estaban dispuestos a tratar de cruzar este río crecido en esta selva venezolana, el campesino les habló en perfecto alemán y les dijo que no cometieran esa locura, que por lo común esa crecida torrencial bajaba en 2 o 3 horas, que era conveniente que aguardasen. Y los alemanes no daban crédito a que un campesino insignificante estuviera hablándoles en su propia lengua, pero además en un alemán de nivel universitario. Bueno, era Lisandro Alvarado, por supuesto, que se unió a esa expedición y continuó con ellos por muchos días más. Esa es una anécdota que nos interesaba contarles, pero hay otras. La otra es la siguiente. En una posada de la ciudad de Zaraza, la única que había en el pueblo, digamos que los notables del pueblo que querían mucho al sabio don Lisandro Alvarado y lo esperaban para cierto día. Se fueron a casa de la dueña de la pensión y apartaron el mejor cuarto que tuviera, que lo tuviera limpiecito, las camas tendidas con sábanas perfectas, en fin, todo muy limpio y mucho orden porque esperaban la visita del sabio Lisandro Alvarado. Pero don Lisandro, que tenía la costumbre de andar a pie por todos esos caminos de Venezuela, llanos y montañas y selvas, y que de repente sorprendía a las personas llegando antes de lo que se creía que iba a llegar y yéndose también antes de lo que se creía que se iba a ir, llegó un día antes a la pensión y le pidió posada a la señora. Y la señora le dijo, lo lamento, pero aquí no tenemos sino una sola habitación y eso está ya reservada para un señor muy importante que va a venir. Bueno, Alvarado vestía como campesino, como lo hemos visto al lado de los alemanes, y la señora nunca, que no lo conocía porque era nueva, jamás imaginó que ese era el huésped ilustre que ella estaba esperando al día siguiente. Entonces, él insistió en que, en fin, que le diera siquiera un donde guarecerse por esa noche. Y la señora decidió alojarlo en un caney donde había toda clase de animales domésticos, ¿no? Y además, para que se ganara el almuerzo, le pidió que le hiciera unas diligencias, hiciera unos mandados. Y don Lisandro, sin decir ni sí ni no, fue con mucho gusto a hacer los mandados al pueblo.
y a cambio del almuerzo. Bueno, resultó pues que vinieron los notables, los que tenían reservada a esta habitación con don Lisandro, pidiéndole toda clase de disculpas. Y dice, señora, si este es el que esperamos. Y la señora dijo, pues bueno, ¿quién iba a imaginarse que él era el huésped ilustre? Pero de todas maneras, dijo don Lisandro, señora, yo le hice con mucho gusto sus mandados, pero acuérdese que me debe el almuercito. Entonces, esa es otra anécdota que se le atribuye a Lisandro Alvarado. Y la tercera, mucho más conocida todavía, es la de un señor que llegó a la orilla de un río, cerca había también una posada, y el caballo que montaba estaba exhausto, había sido una cabalgata muy larga, el caballo estaba sudado y era necesario bañarlo. Y ahí estaba sentado un viejito que era, por supuesto, don Lisandro Alvarado. Entonces el señor le dijo que le bañara el caballo y que le pagaba un real. Un real significaba la mitad de un bolívar en ese tiempo. Sigue significando la mitad de un bolívar, un real, pero ya esas monedas, como ustedes saben, no existen, son puramente virtuales. Cuando el señor regresó de la posada donde le dijeron que quien estaba bañándole el caballo era el doctor Lisandro Alvarado, se apenó muchísimo, le pidió toda clase de disculpas y le ofreció una morocota en lugar de real, ¿no? Una morocota era una moneda de oro. Y entonces don Lisandro dijo, no, en absoluto. Yo no hice esto por usted, yo lo hice por el caballo. Así que usted lo que me paga es el realito que me ofreció, el realito que convinimos. ¿Qué significa todo esto? Todas estas leyendas, algunas de las cuales pueden ser o no exactas, eso no tiene importancia. La importancia es que el personaje las inspiró y que en algún momento esas leyendas se propagaron por todo el país y don Lisandro se fue convirtiendo en un ser legendario, en un ser de fábula. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué andaba don Lisandro Alvarado? O se preguntarán ustedes con mucha razón, ¿por qué andaba don Lisandro Alvarado? Un sabio graduado en la Universidad Central de México, un hombre que hablaba por lo menos 5 o 6 idiomas modernos, varios idiomas antiguos, sabía griego y latín como castellano, un gran naturalista. ¿Qué hacía aquel hombre yendo por los caminos de Venezuela, confundiéndose con los campesinos, vistiendo como ellos, actuando como ellos, bebiendo un trago de aguardiente en cualquier pulpería con ellos, comiendo lo mismo que ellos comían, sin diferenciarse para nada de ellos? ¿Qué hacía este hombre? Que era una mente prodigiosa, formada en las teorías del positivismo en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, esto no lo hacía Lisandro Alvarado por, vamos a decirlo, por una especie de afán de dromómano, como se decía. La palabra dromomanía, que es un poco rara, pues si ustedes recuerdan que dromo significa carrera, de donde la palabra hipódromo, lugar donde corren los hipos, o sea, los caballos. Dromo es el caminante, la persona que tiene el afán de ir de un lado para otro sin pararse en ninguna parte. Y eso era lo que don Lisandro hacía. Él andaba a pie por los caminos de Venezuela, repito, vestido de una manera muy humilde, sin demostrar en absoluto ante nadie los conocimientos que tenía, sino por el contrario, procurando que no se le distinguiera de los campesinos, que podían ser llaneros, o podían ser orientales, o podían ser tal vez de las montañas andinas. Bueno, lo hacía porque don Lisandro, después de graduado en la Universidad Central de Venezuela, consideró que el plan mejor al cual él podía dedicarle su vida era observar y ordenar a Venezuela. Y para observar a Venezuela, lo mejor que él podía hacer era irse precisamente a ese inmenso territorio poco conocido, poco explorado, donde él esperaba estudiar la fauna, la flora, el habla de la gente, la historia, las tradiciones, el folclore, pero directamente, no sentado en un escritorio en Caracas, sino por el contrario, yéndose a los sitios mismos donde él quería realizar estos estudios. Valores, con Óscar Zambrano Urdaneta.